La libertad es un deseo que siempre se busca en todo, ya sea por la libertad de expresión y de decir lo que uno piensa y hacer lo que uno quiere. Si bien eso es algo que parece obligatorio en la vida, no es tanto así en la industria del entretenimiento, más específicamente en los videojuegos. La industria del videojuego siempre ha limitado lo que el jugador puede hacer en el juego, lo cual es algo lógico. El videojuego es un medio artístico, el cual, como el cine o como el teatro, tiene algo que mostrar, y uno no puede ir y cambiar eso porque sí, o sí puede. A diferencia del cine o la literatura, donde la historia no se puede cambiar de ninguna forma, en los videojuegos sí que se puede. Esto es debido a algo único que el medio del videojuego posee y otros medios no, y esa es la interacción del jugador. Una obra como un libro ya existe, leas o no, todos los sucesos que ocurran en el libro ya están, pero en un juego es diferente, ya que la persona que está jugando el juego es el centro de la experiencia, y sin él, la historia y los sucesos nunca se darán. Al principio de la historia de los videojuegos, todo era muy simple, no había libertad aparte de la interacción y prácticamente nosotros teníamos que seguir un objetivo y unas indicaciones. Lo único que podíamos hacer era hacer eso, cumplir objetivos, como si fuéramos ratas en un laboratorio. Pero el medio apenas comenzaba y poco a poco los desarrolladores empezaban a experimentar y tratar de dar nuevas experiencias. De cierta forma es irónico ver que la persona que consolidó la estructura del videojuego lineal también sería una de las que aportarían para la sensación de libertad en los videojuegos. Esa persona fue Shigeru Miyamoto. Mario impuso un modelo que todos los videojuegos debían seguir. Un sistema de niveles lineal con desplazamiento lateral era algo básico y una ley muy clara de cómo hacer un diseño de niveles en un videojuego. Pero Miyamoto tenía ganas de hacer algo distinto. Para su nuevo proyecto, él decidió hacer un giro de 360 grados. Es así como junto con Takashi Tezuka, el 21 de febrero de 1986, crearon The Legend of Zelda. El juego era precisamente todo lo contrario a lo que fue Mario, y de hecho esa era la idea, hacer algo opuesto. Si Mario era lineal, entonces Zelda debía ser abierto a la exploración del mundo. Por primera vez se le daba tanta libertad de movimiento al jugador para que explore un mundo creado no de forma lineal, sino que fuera un mapa extenso, bastante grande, en el que el jugador se podía perder. Miyamoto quería que el jugador se integrara en la experiencia, por eso comienza ese juego sin nada. Es ahí donde el jugador analiza el ambiente. Si entra en la cueva, él conseguirá la espada, pero si el jugador quiere, él no va a entrar en la cueva. Y es lo mismo con el orden de los calabozos. Es aquí donde se puede decir que se comenzó a dar una gran libertad de acción al jugador, haciendo que él se integre en el juego y que sea más libre de hacer lo que él quiera. Esa filosofía de dar más libertad al jugador hizo que al pasar el tiempo y gracias a los avances tecnológicos se les dieran más herramientas a los jugadores para que estos experimenten y sean libres de tomar decisiones. Es gracias a esta libertad que un nuevo género empezaba a alzarse. Ese era el RPG. Ya en los años 70 ya empezaba a haber juegos RPG basados en los sistemas de juegos de rol, pero no fue sino hasta los años 80 que este género haría un golpe sobre la mesa para presentarse como un género importante. Fueron juegos como Dragon Quest y Final Fantasy los que traerían una forma de ver a los videojuegos más impresionante. Los mapas en estos juegos eran vastos y el jugador tenía la libertad de explorar a placer un mundo completo a su disposición.
pero todavía habían muchas limitaciones en lo que a libertad respecta. Poco a poco se implementaron más cosas para dar más ilusión de libertad al jugador, como por ejemplo opciones de diálogo o hasta tener toma de decisiones importantes, incluso en juegos que no eran RPG. Varios juegos de acción incluían estas opciones, como por ejemplo Contra Hard Corps, entre otros. La toma de decisiones y los diálogos era algo que ya estaba en las aventuras gráficas, y poco a poco estas se acoplaban en varios juegos. Otra innovación que se dio para lograr dar más libertad al jugador era la posibilidad de tener varios finales. Además de dar más rejugabilidad al juego, eso también hacía sentir al jugador como que tus acciones tenían consecuencias. Pero aún así todavía faltaba algo para dar esa libertad al jugador. Algo que hiciera sentir al jugador como si fuera capaz de hacer lo que sea. Lo que la industria necesitaba para poder llegar a esa inversión era una dimensión más. La tercera dimensión ayudó a que la industria empiece a trabajar con escalas. Podían hacer mundos mucho más grandes. Y no solo eso, sino que también podía dar mucha más libertad de movimiento al jugador. Mario 64 mostró al mundo de lo que era capaz el 3D, logrando una gran fluidez y libertad de movimiento. Era algo nunca antes visto. Varias franquicias aprovecharon el 3D para hacer más grandes sus mundos y dar muchas más posibilidades de hacer lo que uno quería de la forma en la que uno quería. Aparte, hay que tener en cuenta que cuando esto se hizo, impresionó a todo el mundo. O cómo no recordar ese impactante momento en Final Fantasy VII donde salías de Midgar y podías ver el mapa del mundo. Literalmente, yo cuando jugué el juego, cuando era joven, creía que todo el juego iba a ocurrir en la ciudad, y cuando sales de la ciudad, sales de casi 3 horas de juego en lo que parecía una ciudad bastante grande y compleja, te das cuenta que solo es una pequeña parte de lo que es un mundo gigantesco. Ves el mapa, ves el horizonte y ves todo lo que hay para explorar. Sin duda es un momento que impacta al jugador, y es una de las cosas que trajo la libertad en los videojuegos. Pero si de libertad en 3D hablamos, el verdadero juego que exprimió hasta el máximo eso fue The Legend of Zelda Ocarina of Time. Sin duda, el juego que mejor explotó el 3D. El tiempo pasó, y si bien habían grandes zonas para recorrer, todo seguía dentro de un lugar, el cual solo se podía explorar hasta cierto punto. Ya tenían el 3D, solo faltaba alguien que lo agarre y haga algo gigante y libre. Es aquí donde entran Sam Houser y Dan Houser, los creadores de Rockstar Games. La saga GTA ya tenía 2 entregas en los años 90, pero esos juegos tenían vista cenital y eran muy simples. Todavía no estaban dentro de lo que realmente los creadores querían hacer. No fue sino hasta GTA 3 que Rockstar crearía una ciudad completa con polígonos. Y después de ese experimento, el cual le salió bastante bien, el resultado fue la creación de un género completamente nuevo, el sandbox. Algo que mucha gente confunde es el sandbox con el mundo abierto. El mundo abierto es un mapa no lineal que te permite moverte a tu antojo. El sandbox es un juego que te permite jugar a tu modo y te da miles de posibilidades para improvisar y adaptarte. O sea, la definición de libertad en los videojuegos. La saga GTA, conforme salían los juegos, cada vez mejoraban este aspecto, dando más recursos al jugador para que éste haga lo que quiera. Pero la libertad no se limita a ir por ahí y hacer lo que uno quiera. También está en el efecto en el que el jugador tenga con el mundo o con la historia que se cuenta. Y es aquí donde hay un problema. El hecho de que nuestras acciones tengan repercusión en la historia es algo que solo en los videojuegos se puede hacer. Y claramente hubo varios estudios que quisieron jugar con ese concepto y hacer algo interesante. Es aquí donde entran Quantic Dream y otros estudios como Telltale Games. También podemos ver juegos como Life is Strange, Until Dawn, entre otros, que jugaban con este concepto. No olvidemos que también Bethesda quería también hacer todo este tema de que el jugador pueda influir en la historia. Aunque bueno, también tendríamos que incluir a Obsidian, ya que ellos son los creadores de la saga original de Fallout. Pero vayamos por parte. El hecho es que el objetivo de estos estudios y de estos juegos
juegos es que tus acciones son importantes y dependiendo de ellas, la historia puede tomar un rumbo diferente. Los múltiples finales no son nada nuevo, llevan habiendo los videojuegos desde hace mucho tiempo. La cosa aquí es que estos juegos se basan en las acciones del jugador, más que en otro tipo de juegos. Se puede decir que lo logran hasta cierto punto. Los juegos de Telltale Games, si bien tienen esa premisa, la verdad es que no importa lo que hagas, los sucesos principales siempre serán los mismos. Hay hechos que son inamovibles, no importa lo que hagas. Todo se definió y no se puede cambiar, lo cual es una pena. Esto se ve principalmente en el juego de The Walking Dead, principalmente en las primeras temporadas, donde el principio y el final eran muy concisos y no podías casi cambiarlo. Eso sí, el juego te da una ilusión de libertad en el que tú creías que de verdad ibas a cambiar algo, pero al final no. Y lo mismo pasa en Life is Strange y Beyond Two Souls. Estos juegos tratan de ofrecer una experiencia personalizada, entre comillas, en la que tus acciones cambian por completo el transcurso de la historia. Hasta que terminas el juego, lo rejuegas para tomar otras decisiones, llegas al final y te das cuenta que da lo mismo, los cambios son mínimos, lo cual es una mierda, ya que no importa lo que hagas, hay hechos que están predeterminados y tampoco pido que todo sea extremadamente abierto y sea imposible que se repita algo. Es obvio que se va a repetir, pero por lo menos que los finales sean un poco más diferentes. O sea, veamos por ejemplo, no sé, otros juegos que sí hacen bien esto. Aparte, la historia de estos juegos no son tan buenas, no son tampoco malas, pero el guión termina desvariando al tramo final y uno simplemente no logra empatizar con los personajes lo suficiente para que la historia, que tus acciones de verdad tengan importancia, ya que uno pierde el interés. Pero el hecho de que hayan estos juegos no significa que no haya juegos que sí hayan logrado algo bueno con este concepto. Uno de esos es Heavy Rain. Este es un juego donde tus decisiones sí que importan bastante. Las cosas que pasan y haces son con las que tú tendrás que cargar con todo el juego. Aquí uno sí puede sentir su presencia en la historia, en el juego, debido a que una buena ejecución del concepto es algo impresionante. El hecho de que tus personajes puedan morir en juegos como Heavy Rain es importante, ya que te hace preocuparte por los personajes y también te sientes más integrado en la historia, ya que tus acciones representan algo importante. Lo mismo ocurre en la saga Fallout. Por ejemplo, en Fallout 3 eres capaz de destruir una ciudad completa. Eso es completamente opcional, tú puedes hacerlo solo si quieres, pero puedes hacerlo. Estas son otras demostraciones de que el jugador es importante en estos juegos y tratan de darle libertad. Quantic Dream juega más o menos entre que sí y no, ya que Beyond Two Souls es un juego bastante, a pesar de su primicia, bastante lineal, y es un juego que personalmente no me gusta bastante y tiene un estilo de hacer juegos muy marcado y muy raro, pero por lo menos Quantic Dream y por sobre todo David Cage tratan de agarrar este concepto y hacer algo interesante. Este es el camino por el que va Detroit Become Human, un juego que te ofrece infinidad de situaciones y momentos los cuales se quedan guardados y uno puede tratar de tomar decisiones diferentes a las que tomaría cualquiera para ver qué va a pasar, ya que este juego sí te ofrece una gran variedad y libertad de decisión. No he jugado todavía el juego, pero sí me he visto unos cuantos gameplays, por lo que puedo decir, el juego hasta cierto punto cumple muy bien su cometido, pero hay detalles que quizá cuando lo juegue le haga una reseña, aunque lo dudo porque no tengo Play 4, quizás tan solo me lo vea todo por YouTube. Bueno, sigamos. El caso es que sí hay juegos que te pueden llegar a dar esa ilusión de libertad e inversión que uno busca. Esto enriquece las mecánicas y hace que uno disfrute más jugándolo. Ahora, comparándolo el otro lado de la moneda y saliendo de lo que vendría a ser las pseudo aventuras gráficas modernas y volviendo a los juegos de acción, nos damos cuenta que los juegos de acción están bastante retrasados en lo que esto respecta, o por lo menos así lo fue al inicio de la generación de PlayStation 4, Xbox One y Wii U. The Order 1886 era sin duda uno de los juegos más lineales y típicos que uno podía encontrar. Prácticamente era una skin de Gears of War. Parecía un juego de principio de la antigua generación de PlayStation 3, Wii y Xbox 360. En serio, era un juego donde prácticamente tus decisiones no importaban. Tú lo único que hacías era ir y matar y
ya está. Y la historia era una puta mierda. Ahora, comparando eso con Metal Gear Solid Phantom Pain, y ves que el juego sí te da libertad a la hora de moverte, a la hora de matar, a la hora de decidir si vas a ir como Rambo o vas a ser un ninja silencioso que noquea a sus oponentes. Tampoco es necesario compararlo con Phantom Pain. Metal Gear Ground Zeroes, que salió antes, jugaba con las posibilidades para dar mucha más libertad e inversión al jugador, para que éste se sienta bien y sepa que lo que hace lo está haciendo él con todas sus funciones completas. Es decir, yo decido matar a esta persona y yo decido salvar a esta persona. Los últimos juegos de Metal Gear lograron muy bien captar esa idea. Dentro de la industria AAA sí que se han esforzado en tratar de dar una experiencia libre, obviamente con sus limitaciones, pero aún así lo intentan. Aunque hablando más en concreto de este concepto, es en el apartado independiente donde puedo ver mucha más, o mejor dicho, una mejor explotación de este método, de este concepto. Un gran ejemplo de esto es The Stanley Parable. Este juego nos demuestra una cosa: hay un mensaje bastante claro, y es que la libertad en los videojuegos no existe. En Stanley Parable somos una persona común que se da cuenta que es el único en su trabajo y decide ir a explorar para saber qué pasa. Lo interesante es que hay un narrador, el cual dirá todo lo que está pasando hasta que llegamos en un punto donde podemos empezar a desobedecer al narrador. Y es ahí donde empieza lo divertido, ya que podemos hacer lo que nosotros querramos. Al desobedecer al narrador, nosotros creamos prácticamente nuestro propio camino y nos podemos divertir viendo cómo rompemos hasta el más mínimo detalle de este juego. Aunque si de verdad podemos hacer algo que el narrador no espera, entonces ¿cómo es que él puede narrar lo que está pasando? Eso significa que él ya sabía lo que iba a ocurrir, o mejor dicho, no él, los desarrolladores. Todo ya estaba predestinado. Todo lo que tú haces ya se ha pensado hasta el más mínimo detalle, y esto nos muestra que no importa cuánta libertad tengas en un juego, habrá cosas que nunca podremos hacer porque no están programadas. Y lo interesante de Stanley Parable es ver hasta qué punto puede llegar, ver todas las situaciones que se pueden llegar a dar. Tú tienes la ilusión máxima de libertad, pero este es más bien un reto para ver hasta qué punto puedes llegar y tratar de romper al juego. Es para ver hasta qué punto los desarrolladores se esforzaron en cuidar hasta el mínimo detalle de todo lo que ocurra en el juego, para ver si tú puedes hacer algo que ni ellos esperan. Hay otros juegos que también hacen esto, por ejemplo Undertale. Uy, qué raro mencionarlo en el 2018, pero bueno. Undertale también jugaba bastante con esta temática de darte libertad y estas cosas, para luego demostrarte que tus acciones están pensadas y se sabe que tú vas a tratar de hacer algo para remediar o cambiar algo, lo cual es muy interesante. Siendo francos, si bien la libertad en sí no existe, sí que hay un juego que se acerca bastante a la libertad máxima, y ese es Minecraft. Pero Minecraft es un juego que puede ser modeado al máximo, y es gracias a los mods que se puede llegar a tal libertad. Pero un juego en general, normal, no es libre, no puede ser libre, es imposible, ya que todo lo que está programado, y tú, como jugador, no puedes ir más allá que la programación. Aunque bueno, en realidad sí hay una forma de ir más allá de la programación, y no es hackeando el juego, es rompiéndolo a través de un glitch world. Un bug o glitch es un error que se da dentro del juego. Esos errores pueden ser muy variados, pero hay gente que supo darle provecho a estos errores, y es así como la gente empezó a servirse de estos. Los errores nos permiten interactuar con el código del juego y hacer lo que nosotros querramos. Lo que sí es que gracias a estos errores de programación, muchos han decidido romper las barreras e ir más allá, y entrar en un mundo que ni los programadores conocían, entrar en un glitch world, un lugar que se encuentra fuera de los límites del juego, y quizás es la única forma en la que uno puede ser libre al 100%, ya que no se rige bajo ninguna regla existente. El juego puede explorarse de una forma distinta y puedes ver cosas que ni los creadores mismos sabían que estaban ahí, lo cual es algo muy interesante. Los resultados que se pueden llegar a dar con este glitch world son extremadamente variados y bastante curiosos, por lo que vale la pena
tratar de entrar en un glitch world. Normalmente un glitch world suele estar compuesto de gráficos basura o puede estar acompañado de sucesos muy extraños. Si les interesa más el tema, Coca-Cola Lightman del Salón Clásico hizo un video muy interesante hablando del tema. Eso sí, el video es del 2012, pero eso no le resta calidad en lo más mínimo. El video está muy bien editado y de hecho vale la pena ir a verlo, en serio. Dejaré un link de su canal en la descripción para que vayan a verlo. Como conclusión, la libertad al 100% de los videojuegos solo se puede lograr si rompes el juego. De lo contrario, solo sigues las reglas impuestas, lo cual es interesante, ya que en los videojuegos es el único medio en el que tú puedes ir más allá y romper las barreras que el autor puso para conseguir algo único y diferente, que ni el creador sabía. Y eso es lo que ninguna pintura, ningún cine, nada puede igualar, solo los videojuegos. Tampoco digo que sea malo que los videojuegos te quiten libertad. A veces es bueno que un juego sea lineal y trate de contarte una historia de forma concisa. No siempre va a tratar de, ¿cómo decirlo?, darnos una libertad absoluta. A veces el hecho de quitarnos libertad se puede usar para dar un punto. O otras veces utilizan otros medios que también están dentro del videojuego para contar su historia. No siempre se trata de libertad al extremo, porque quizá la libertad al extremo no sea lo que buscamos. Recordemos que hace tan solo un par de años hubo una sobrepoblación de mundos abiertos. No queremos que eso vuelva a ocurrir, ¿verdad? Entonces, supongo que tenemos que acatarnos a experiencias de juego que traten de ofrecernos cosas interesantes y que en parte nos permitan ser parte de la experiencia, ya que la libertad real se logra cuando uno siente que está haciendo algo por sí mismo y no que está siguiendo un sendero marcado. Es así como se logra que un jugador se sienta libre para expresarse, porque para eso está el arte, para expresarse. Bueno, esto ha sido todo. Un video un poco denso, pero quería hablar de videojuegos. A mí me encantan los videojuegos y este video creo que se puede ver que me gusta analizarlos y verlos a profundidad. Quizá haga más videos de esto en un futuro. Nos vemos muy pronto y mucha suerte.